Hola, enviamos Rocío Párez Andrés y Cedera Falla, actor Gilberto, actor Lula Barbera. Rocío, bienvenida, enhorabuena. A vos de pronto me gustaría saber qué es lo que se te pasó por la cabeza o en quién pensaste o qué hiciste en el momento que sonó tu nombre en la frontera. Pues me emocioné mucho, pensé en mi familia y en mi comisión y pues lo único que se me ocurrió es gritar y llorar, lo único. Y cuando llegaste a la falla, ¿qué pasó? Cuéntame. Pues fue súper emocionante porque todos estaban súper orgullosos y tanto como mi fallera mayor y yo salimos pues aún muchísima más ilusión y muchísima más festejamos muchísimo más el logro y fue súper bonito abrazar a un montón de gente. Un doblete histórico en tu comisión, pero tú eres una niña muy fallera y a mí me gustaría saber, pues que si me voy una tarde contigo a tu casal, qué es lo que podríamos hacer, qué actividades podríamos hacer, qué es lo que más te gusta en la falla. A ver, pues podríamos, si están haciendo como el Belén, podríamos ayudar a pintar algunas figuras o a hacer figuras con el material. O si hay merienda, podríamos cocinar con los cocineros y también podríamos, pues, tenemos un escenario que a lo mejor hacemos teatro, playbacks y haríamos eso. Muy bien. Tanto que te gustan las artes y los playbacks y todo. Ahora imagínate que fueras artista fallero. ¿De qué sería tu falla? Cuéntanos. Imagínatela. Pues mi falla sería, yo pues tengo una obsesión muy grande con París y sería como de falleras que van a París, la Torre Eiffel en grande, con muchas cosas sobre París, con monumentos de París y falleras. Sí. Pues es una muy buena idea Sí. para una falla. Nosotros te vamos a desear muchísima suerte. Gracias. Que disfrutes mucho del reinado y de este año. Y me gustaría que nos mandaras un mensaje a la gente que está viendo esta entrevista. Pues que muchísimas gracias, que dentro de nada ya es la llamada y veremos quién saldrá. Adiós. Pues que tengas muchísima suerte y muchas gracias. Gracias.